Hola, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tabla periódica. Todos desde la secundaria probablemente hemos utilizado una tabla periódica, aquella que nos encarga nuestro maestro de química y donde podemos consultar información acerca de los elementos conocidos por el hombre hasta la actualidad, que como nota son 118. Lo podemos apreciar aquí en nuestra tabla periódica. Pero alguna vez nos hemos preguntado de dónde salió esta tabla periódica, desde que conocemos a los elementos están organizados así, o cómo fue que llegamos a esta forma tan abstracta de acomodo para los elementos. Bueno, la tabla periódica se la debemos a el científico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, quien, con el conocimiento que había hasta la época, logró acomodar los casi 60 elementos que se conocían en ese entonces de una manera en que las propiedades de estos elementos se iban agrupando de acuerdo a semejanzas. Dmitri Mendeleev tomó conocimientos de otros científicos de su época, como las triadas de Duvernay. En estas triadas, este científico apellidado Duvernay mencionaba que había grupos de elementos o, mejor dicho, tríos de elementos que tenían propiedades en común. Como eran tríos, les llamó triadas. Ejemplos de estos son el litio, sodio y potasio. Es así que Dmitri Mendeleev notó que estos podían ser acomodados en la misma columna. Sin embargo, las triadas de Duvernay empezaron a dejar de ser eficientes cuando fueron apareciendo nuevos elementos, porque los elementos que se parecen entre ellos ya no son tres. Empezaron a ser 4, 5, hasta ser todos los elementos que conocemos actualmente. Fíjense que la primera triada de Duvernay ahora tiene 6 integrantes. La segunda triada, que involucra al calcio, al estroncio y al bario, ahora también tiene 6 elementos. Y lo mismo pasa con la tercera triada que nos presentaba Duvernay, que era del azufre, el selenio y el telurio. Ahora tiene más elementos, por eso el nombre de triadas ya no le queda. En la actualidad, nuestra tabla periódica sigue mencionando las triadas, pero no con ese nombre, con el nombre de grupo o familia química, que veremos más adelante. Otro conocimiento importante que incorporó Dmitri Mendeleev en su tabla periódica fue la ley de las octavas de Newlands, un científico que encontró que acomodando los elementos de acuerdo a su masa atómica del más pequeño al más pesado de los conocidos en su época, podíamos encontrar que las propiedades de estos elementos se repetían cada 7 números. Es decir, acomodábamos a los elementos de menor a mayor masa y contábamos hasta 7. El último elemento iba a tener características similares al primer elemento. En este caso el ejemplo sería litio con sodio, que vemos que tienen propiedades similares, igual que ya lo había mencionado Duvernay en su tríada de elementos. Newlands decía que cada 7 elementos. Entonces, ¿por qué se llama ley de las octavas? Por cierta teoría musical, donde dice que 7 notas musicales forman algo que se conoce como octava, de ahí su nombre. Esto en la actualidad se sigue cumpliendo. Podemos ver que el litio, si avanzamos cierto número de elementos, el que sigue sería el sodio, con las propiedades más similares. De ahí es donde salen las filas de la tabla periódica, solo que no la conocemos como ley de las octavas, la conocemos como periodos, que también hablaremos de ella en un momento. Bueno, con todos estos antecedentes, Dmitri Mendeleev logró acomodar los elementos de la manera en la que hoy lo podemos encontrar en nuestra tabla periódica, incorporando la ley de las triadas, pero ahora nombrando las familias o grupos, y la ley de las octavas, llamándole ahora periodos químicos. Como ya les mencioné, los periodos son las filas, las líneas horizontales de la tabla periódica. Si las contamos son 7. En el hidrógeno empieza la 1, en el litio la 2 y así vamos bajando hasta llegar a la 7, que es la del francio. Quizás nos hemos dado cuenta que fuera de la tabla periódica hay otras 2 filas, pero en realidad no están fuera de la tabla periódica, están dentro.
La primera, que empieza con los lantanos, está en esta sección de la tabla periódica. Y la segunda, que es de los actínidos, empieza en esta sección de la tabla periódica. Por eso vemos que hay un salto de 56 a 71, porque todos estos están dentro de esta región. Lo mismo con el 88 al 103. Todos estos elementos de esta fila están aquí, en el periodo 7. Ahora, si nos enfocamos en estudiar la tabla periódica de manera vertical, estas columnas reciben el nombre de grupo o de familia química. Los grupos pueden ser numerados del 1 al 18, donde cada columna es un grupo. El primero es el encabezado por el hidrógeno, el segundo por el berilio, y así continuamos hasta llegar al grupo 18, que está conformado por el helio y todos los integrantes de esta familia. Sin embargo, también podemos llamarlos familia A y familia B. Las familias A empiezan del 1A, donde se inicia el hidrógeno. A esta familia también se le conoce como la familia de los alcalinos. La familia 2A es la familia de los metales alcalinotérreos, que empieza en el berilio. De ahí nos saltamos hasta la familia que inicia con el boro, que sería la 3A. De hecho, a esta familia se le conoce como familia del boro. La familia 4A inicia con el carbono y también recibe este nombre, familia del carbono. La familia del nitrógeno es la 5A y adivinen, la familia del oxígeno es la 6A. La familia que empieza con el flúor, que es la 7A, no se llama familia del flúor, se llama halógenos. Y la familia 8A, toda esa columna azul, se conoce como los gases nobles. Ahora, las familias que hacen falta se les conoce como familias B. Estas no tienen nombres tan comunes como las primeras y de hecho no inician de izquierda a derecha. Inician aquí, encima del cobre. Esta es la familia 1B. En el zinc empieza la familia 2B. Y de ahí regresamos al escandio, que esa sí es la familia 3B. 4B, 5B, 6B y 7B. ¿Ok? Y algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que tanto en la columna del hierro, cobalto y níquel, esas tres columnas juntas forman lo que es la familia 8B. Estas son todas las familias que podemos encontrar en la tabla periódica. Ahora, en la tabla periódica también podemos encontrar características acerca de los diferentes elementos que en ella se encuentran. Por ejemplo, todos estos elementos que están de un color verde claro son conocidos como metaloides o semimetales, porque en algunas situaciones presentan características parecidas a los metales y en otras situaciones presentan características similares a los no metales. De ahí a la derecha, de ahí a la izquierda, todos los otros elementos son considerados como metales, a excepción del hidrógeno, que está de un color morado, al igual que estos elementos de aquí, que son los famosos no metales utilizados en química orgánica sobre todo. Ya les había mencionado a los halógenos, que están en rosa, y a los gases nobles, que están de color azul. Los elementos que se encuentran pareciera fuera de la tabla periódica se conocen como metales de tierras raras. La primera conocida como los lantánidos, la segunda conocida como los actínidos. Y para finalizar nuestro estudio de la tabla periódica, también se pueden clasificar por bloques, que tiene que ver con su configuración electrónica. Las primeras dos familias, 1A y 2A, se les conoce como el bloque S, porque su configuración electrónica acaba en los subniveles S. Todos los elementos que se encuentran a la derecha de la tabla periódica, desde el 3A hasta el 8A, se conocen como el bloque P, porque toda su configuración electrónica acaba en subniveles P. Todos los metales de transición, todas las familias B, se le conoce como
bloque D. Por lo mismo, su configuración electrónica siempre va a acabar en un subnivel D. Y las tierras raras, las que pareciera que están fuera de la tabla periódica, se les conoce como bloque F, porque su configuración electrónica siempre termina en un subnivel F. Y bueno, así ya conocimos algunas de las características de la tabla periódica que vamos a utilizar para entender mejor cómo funciona la química en nuestra vida diaria. Espero que la explicación haya sido bastante clara y que hayan comprendido el tema. Nos vemos hasta la próxima.